Vamos a dar inicio con la presente ponencia. El día de hoy vamos a hablar acerca del control de identidad. Esta figura está regulada en el artículo 205 del Código Procesal Penal. Si nosotros nos vamos a este dispositivo legal, vamos a encontrar que esta norma procesal establece las reglas respecto a esta figura en dos breves artículos, el artículo 205 y el artículo 206. Pero, ¿qué es el control de identidad? Lo primero que tenemos que tener presente es que el control de identidad es una diligencia que está fuera de la etapa de las diligencias preliminares. Nosotros sabemos que el proceso penal se compone de tres etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Otros autores dicen que también vamos a encontrar la etapa de ejecución de sentencia. Bueno, yo comparto la teoría de las tres etapas, pero este dispositivo, esta figura, este tipo de control no está dentro de ninguna de las etapas. O puede que sí esté dentro de la primera etapa. Pero generalmente los policías lo usan aún fuera de las diligencias preliminares. Entonces, la primera definición que podríamos señalar respecto al control de identidad es que esta es una diligencia que se encuentra fuera de la etapa de las diligencias preliminares y en momentos puede encontrarse dentro. Esta diligencia, este acto procesal, consiste en obtener la identificación de una persona. ¿Y cómo es que esta persona puede ser identificada? A través de una solicitud que le hace un efectivo policial a cualquier ciudadano respecto a un documento que sea de carácter público que le pueda identificar. La norma procesal penal señala que el policía le va a solicitar la identificación. Eso es lo que dice. El artículo 205.1 señala: la policía, en el marco de sus funciones, sin necesidad de orden fiscal o del juez, puede requerir la identificación de cualquier persona, de cualquier ciudadano. Dentro de esa frase, podrá solicitar la identificación. Tenemos que tener en cuenta que esa identificación tiene que ser a través de un documento público. Más adelante vamos a explicar qué tipo de documento. La norma procesal penal no dice documento público, pero existen unos protocolos interinstitucionales de intervención o de aplicación del control de identidad que señala tales datos. Entonces, el control de identidad, según la norma procesal, tiene que regirse en base a lo que dice el Código Procesal Penal y en base a lo que dicen los protocolos especiales. Es decir, el policía, para aplicar el control de identidad, para solicitarle la identificación a cualquier ciudadano, tiene que regirse por estas reglas. Y dentro de estas reglas establece que el policía lo puede realizar por dos situaciones, nada más, dos. ¿Cuáles son las situaciones? La primera situación que establece el Código Procesal Penal es que se solicita la identificación de un ciudadano, uno, cuando resulte necesario para poder prevenir un delito, dice la norma. Y dos, cuando resulte necesario para poder obtener información útil. Información útil, no inútil, sino información útil dentro de la investigación de un hecho punible. Aquí vamos. Dije que el control de identidad puede realizarse dentro del marco de las diligencias preliminares, como que no puede realizarse dentro del marco de las diligencias preliminares. Es una diligencia que se realiza anterior a las diligencias preliminares, porque para prevenir un delito no existen aún diligencias preliminares, pero si ya estás investigando un delito, ya se han iniciado unas diligencias preliminares. Son las diligencias de investigación o los actos urgentes e inaplazables que se encuentran dentro de la etapa de investigación preparatoria, dentro de la fase de las diligencias preliminares o la investigación preliminar.
Entonces, el policía solamente en estas circunstancias puede solicitar la identificación de una determinada persona. Si nosotros nos vamos a la directiva, existe una directiva que se llama la Directiva para el Desempeño Funcional de los Fiscales en aplicación de los artículos 205 al 210 del Código Procesal. Esta directiva ha sido aprobada a través de la resolución 029-2005 del Ministerio Público. Aquí la tengo a la vista. Tal vez lo logren apreciar. Y dentro de esta directiva vamos a encontrar unos lineamientos de cómo se va a aplicar el control de identidad. Bien, ¿qué pasa con esta directiva? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que establece esta directiva? Esta directiva señala que el control de identidad únicamente va a proceder, así lo precisa, voy a presentárselo. Aquí está la parte. Solo procederá, establece 3 circunstancias. Cuando resulte necesario, dice la directiva, para prevenir un delito. La segunda circunstancia es para obtener información útil en los casos de grave alarma social o en el ámbito de una operación policial. Entonces, tanto el Código Procesal Penal como esta directiva fijan las pautas, fijan el ámbito de aplicación de esta figura denominada el control de identidad. Eso significa que la policía no puede aplicar el control de identidad cuando él lo crea conveniente, cuando se le antoje, cuando así lo quiera, en el momento que sienta el capricho de querer aplicarlo, voy y le pido la identificación a otra persona porque soy autoridad. No, eso no lo puede hacer la Policía Nacional del Perú, sino que la policía siempre va a tener que regirse en virtud al principio de legalidad que existe en nuestro sistema garantista, a lo que señala la norma. Por lo tanto, podemos precisar que el control de identidad no es una potestad discrecional de la policía, sino que únicamente lo puede aplicar en estas circunstancias. Pero tenemos que tener en cuenta que la norma procesal señala que se puede aplicar el control de identidad cuando se quiere prevenir un delito o cuando se va a investigar uno dentro del marco de un operativo policial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el policía puede prevenir un delito? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque hay policías que dicen, he aplicado el control de identidad porque el sujeto se encontraba en una condición sospechosa. ¿Y cómo definimos la sospecha? ¿Qué es para nosotros la sospecha? Decía un autor, la doctrina está dividida porque no se pone de acuerdo lo que es una situación de sospecha. Es que no se puede precisar exactamente cómo es en sí, cuál es la circunstancia que sirve para determinar la condición o la situación de sospecha. Un autor, bueno, un autor no es, son 3 autores que escriben este libro, que es el libro de control de identidad policial, dice respecto a esto. Persona sospechosa, dice, es aquella cuya conducta o circunstancias hacen presumibles que ha cometido o va a cometer un delito. O sea, hay sospecha cuando una persona por su comportamiento me hace pensar a mí que va a cometer un delito. ¿Y qué conducta tiene que tener esa persona para hacerme pensar a mí como efectivo policial que va a cometer un delito? Esa es la gran pregunta. Entonces, dice el doctor Loyola Ríos que para que se pueda justificar este control de identidad, tienen que existir 2 tipos
de justificaciones que vinculen el comportamiento de la persona, que vinculen también el control de identidad a poder prevenir o a poder investigar un hecho delictivo. Esa vinculación que debe existir tiene que ser una vinculación fáctica, es decir, una vinculación de hecho. No puede únicamente el policía intervenir a la persona, requerir la identificación por una mera sospecha, sino que tiene que verificar que el ciudadano, con su comportamiento, está próximo a poder incurrir en uno de los elementos típicos del delito. ¿Por qué? Porque no toda conducta amerita una intervención policial, no toda conducta se encuadra dentro de un tipo penal. Pero si mi comportamiento me indica que estoy próximo a incurrir en uno de los elementos típicos de un delito, oye, yo tendría que impedir esa conducta, ¿verdad? Como policía. Porque si no lo impido, se cometería un ilícito penal, ¿verdad? Pero si le impido, ¿qué estoy haciendo? Estoy previniendo que se cometa un hecho delictivo, tal como lo dice el artículo 205 del Código Procesal Penal. Ejemplo, hay un policía en la plaza de armas y muchas parejas de enamorados, pero ahí resulta que una de ellas está discutiendo, un hombre y una mujer. Ambos están discutiendo. Y el varón, sin ofender a la mujer, sin golpearle, pero en esa conversación comienza a exaltarse, comienza a dar voces. Y el policía observa esa situación y ve que esa ira poco a poco va incrementándose. Entonces, el policía dice, esta circunstancia podría generar un elemento típico del delito de agresiones, artículo 122b, que es una lesión física o una lesión psicológica a la víctima. Y antes de que se configure ese elemento típico, voy a intervenir. Entonces viene el policía y se presenta. Señor, soy el policía tal, por favor, su documentación. La persona, obviamente el ciudadano, va a tener que decirle al señor policía, pero señor policía, ¿por qué usted me está pidiendo mi identificación? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la justificación? Es que yo estoy viendo que usted está incurriendo en un comportamiento que podría desencadenar que usted próximamente incurra en uno de los elementos típicos del delito de agresiones contra las mujeres. Y queriendo evitar ese delito, yo le voy a solicitar su identificación, por favor. Por favor, identifíquese. Entonces, allí estaríamos frente a una posible prevención de un delito. Hay una justificación fáctica, hay una justificación de hecho. Pero también el autor dice que tiene que existir una justificación probatoria. ¿Qué significa que exista una justificación probatoria? Significa que tiene que existir alguna fuente de prueba de que el ciudadano está vinculado a un hecho delictivo. No hay que confundir en la teoría de prueba lo que es una fuente de prueba, un elemento de prueba, un medio de prueba, una prueba propiamente dicho, un objeto de prueba. ¿De acuerdo? Entonces, como aún no se ha iniciado un proceso penal propiamente dicho, entonces sería una fuente de prueba. Esa justificación probatoria sería una fuente de prueba que le llegue a inferir al policía que este está vinculado a la comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, ocurre un pleito entre dos personas. Dos personas se pelean y uno de ellos saca un cuchillo y le apuñala y le causa lesiones. No sé de qué grado, pero le causa lesiones. Y desaparece de la escena. Después de que desaparece, pasan unos minutos, unas horas, y se arma un operativo policial y por otro lugar, 20 cuadras más allá, aparece este sujeto, el que apuñaló al otro. Pero no lleva ningún cuchillo, no lleva nada,
pero lleva en su camiseta una mancha de sangre. Y justamente hay un policía que lo ve transitar. Y el policía sabe que se ha cometido un delito en el otro lugar. Entonces, como ve que su camiseta es una fuente de prueba, ¿de acuerdo? Porque de allí se pueden derivar los elementos de prueba y los medios de prueba. Es una fuente de prueba de que el sujeto está vinculado a un posible hecho delictivo, entonces le interviene. No le detiene todavía, le interviene. Le interviene y le solicita que por favor se identifique. Entonces, cuando existen estas justificaciones, es cuando cabe allí la aplicación de un control de identidad. Un policía, porque vea pasar a un sujeto con una gorra, una mascarilla, por las instancias de un banco, por el lado exterior de un banco, no puede decir que tiene una actitud sospechosa. ¿Por qué? Porque hoy en día todas las personas pasan por el banco con una mascarilla. Recuerdo un caso de un colega que era un abogado. Él tenía una moto lineal y se sintió mal y se estacionó en un lugar de una urbanización. Era abogado. Se sintió mal y tuvo que parar su motocicleta para poder recuperarse. Y vienen unos policías y lo ven estacionado. Y como lo ven estacionado, dicen, estás en una condición de sospecha. Yo sospecho que tú vas a cometer un delito. ¿Cuál es tu justificación? Ah, porque estás sentado en una moto, estacionado en una urbanización. Resulta que estar estacionado en una urbanización, en una moto lineal, no es una condición de sospecha. Y los policías, no contento con ellos, como era abogado, se resistió y dijo, ¿yo por qué tengo que identificarme? Tú tienes que darme una justificación del por qué me estás solicitando la identificación. Si tú no tienes una justificación, yo no estoy obligado a identificarme. ¿Y qué hicieron? Le golpearon, cometieron abuso de autoridad. Y actualmente esos policías están siendo procesados por ese delito. ¿Por qué? Porque muchas veces no se logra comprender el control de identidad. Piensan que el control de identidad lo pueden usar en cualquier circunstancia y no saben que si lo usan inadecuadamente, están abusando de sus funciones y que, bueno, si no les pasó en una oportunidad, les puede pasar en otra que el abogado o la persona que fue intervenida de manera arbitraria les va a denunciar por el delito de abuso de autoridad, por cometer un acto excediendo sus funciones. Y eso a la larga le va a ocasionar muchos problemas. Por eso es importante el conocer esta figura del control de identidad. El Tribunal Constitucional Español, en una sentencia, señaló que para poderse afectar a las personas con el control de identidad, tiene que presumirse que el ciudadano está próximo a cometer un ilícito penal. Lo que les dije hace un momento. ¿Cómo es que un ciudadano está próximo a cometer un ilícito penal? Pues está próximo cuando sus condiciones, sus circunstancias, cuando su comportamiento señalen que va a cometer o va a incurrir en uno de los elementos constitutivos de algún tipo penal. Porque si esas circunstancias, repito, no indican que va a incurrir en uno de los elementos constitutivos de un tipo penal, de un delito, no cabría un control de identidad. ¿Por qué? Porque tiene una única finalidad. Yo recuerdo que grabé un video respecto al control de identidad en una de las redes sociales. Era de 1 minuto, 2 minutos máximo. Y muchos
efectivos policiales me comentaban, sí, que tú no sabes nada, que está mal, que nosotros podemos usar el control de identidad cuando querramos, decían. Mira el artículo 166 de la Constitución Política del Perú, lee la ley de la policía, lee el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque sí lo podemos hacer. Porque podemos intervenir, a lo que quiero ir, al delincuente cuando querramos. Y yo me preguntaba, pero yo no estoy hablando de delincuentes. ¿Por qué ellos se refieren al ciudadano como un delincuente? ¿Por qué? Porque tienen un chip en la mente. Han invertido la presunción de inocencia por una presunción de culpabilidad, lo cual no es correcto. En nuestro sistema penal, que es garantista, encontramos el principio de presunción de inocencia en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerado inocente y debe ser tratado como tal. Entonces, yo, hasta que no sepa si un ciudadano está metido en una investigación o en un hecho delictivo, no lo puedo tratar como criminal. Es más, así esté sumergido en un proceso, hasta que no se le declare con una sentencia firme y consentida culpable, esa persona va a ser considerada inocente. Entonces, ¿por qué esos efectivos policiales se referían al ciudadano como el delincuente, como si fuese culpable? Es ilógico que un Estado constitucional como el de nosotros, un Estado de derecho, admita reglas que vulneren los derechos fundamentales de las personas. Entonces, si somos un país libre, un país constitucional, nuestro sistema no va a amparar ese tipo de leyes. Nuestro sistema no va a amparar ese tipo de dispositivos que le den el poder a una institución para que pueda hacer lo que quiera. No se puede. Pero por la falta de capacitación, por la falta de conocimiento, hay una frase bíblica que dice, mi pueblo por falta de conocimiento perece. Lo mismo, los policías incurren en error por falta de conocimiento, porque invierten la presunción de inocencia por presunción de culpabilidad. Uno me decía, oye, pero como tú no estás en el campo, estás en tu despacho, únicamente sentado, viendo tu computadora, nosotros estamos en el campo, pero hey, no estamos hablando de la detención, estamos hablando del control de identidad. ¿Por qué te confundes? No confundas lo que es la detención cuando existe flagrancia delictiva a el control de identidad. No es lo mismo. No es lo mismo. Son cosas distintas. Entonces, si hablamos de control de identidad, no tengo que presumir que la gente es delincuente. Tengo que presumir que es inocente, que no se encuentra involucrado en nada. Pero por motivos de prevenir un delito que se pueda originar, que es otra cosa, a creer lo que sea un delincuente, pues tengo que aplicar un control de identidad. Entonces, según lo que dice la norma, según lo que dice el Código Procesal Penal, ¿qué es lo que tiene que hacer el efectivo policial antes de solicitar la identificación de la persona? ¿Qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, tiene que identificarse. Artículo 205, numeral 1. El intervenido tiene derecho a exigir al policía que le proporcione su identidad y la dependencia policial a la que está asignado. Entonces, el policía, si quiere hacer bien su trabajo, tiene que identificarse. Soy el suboficial de tercera, de segunda, de primera, tal, tal, tal. Ahora tiene que precisar la dependencia policial a la que fue asignado. Pertenezco a la comisaría tal, a esta dependencia tal.
Después de ello, ¿qué tiene que hacer? Tiene que detallar el motivo, lo que lo impulsa a requerir la identificación. Porque no puede pedir identificación, como les he dicho, cuando se le dé la gana, cuando se le dé el capricho arbitrariamente. Entonces, señor, estoy solicitando su identificación porque voy a prevenir un delito. Y expresa el hecho que ha motivado eso. O porque estamos dentro de una investigación. Estamos investigando un delito. Y si hay un operativo policial. Ah, muy bien, hay un operativo policial. Siempre se ve que en las calles la policía se para y paran a todos los vehículos. ¿Verdad? Controles de identidad. Bien. Entonces, ¿hay un operativo policial? Sí. Dime el número de operativo policial. ¿Quién es el efectivo a cargo? ¿Ya se le comunicó al fiscal sobre este operativo policial? Y ese tiene que estar en el registro de operativos policiales. Porque si no lo hay, tampoco se puede montar un operativo así, porque la norma no lo permite. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el efectivo policial para que pueda desarrollar de una manera adecuada, de una manera correcta, la identificación de la persona. Asimismo, ¿en qué lugar puede identificar? La respuesta es sencilla. El efectivo policial puede solicitar la identificación en cualquier lugar donde se encuentre. Repito, siempre y cuando pretenda prevenir la comisión de un hecho delictivo o dentro del marco de una investigación. Recuerdo también que en ese video en el cual me comentaron, que les dije que había subido a las redes sociales, posteriormente a ese comencé a subir otros para dar respuestas a algunas personas que entraban en confusiones. Y dentro de esas respuestas dije, no solamente puedes identificarte con un DNI, puedes hacerlo con otro documento. Y otra vez los ataques, tú no sabes, ¿cómo vas a decir eso si el único documento adecuado para poder identificar es el DNI, hermano, no otra cosa? Bueno, lo que ustedes dicen, pero no es lo que dice la norma. Ojo, la norma dice, podrá requerir la identificación. Después dice en el numeral 2, por medio del correspondiente documento de identidad. Nada más. No dice que tiene que ser el DNI, precisamente. Tiene que ser un documento de identificación. Y si nosotros nos vamos al protocolo interinstitucional del control de identidad que fue aprobado por el Decreto Supremo 10/2018 JUS, vamos a darnos cuenta que más adelante lo voy a proyectar, vamos a darnos cuenta que el documento para poder identificarse puede ser cualquier documento público. Tiene que ser otorgado por un funcionario público y ese documento me va a permitir a mí poder identificarme de la manera idónea. Entonces, dentro de los documentos públicos, ¿cuáles encontramos? Por ejemplo, el DNI, el carnet de extranjería, el pasaporte, la licencia militar, la licencia de conducir, la partida de nacimiento es un documento público, un carnet universitario. ¿El carnet universitario quién lo emite? ¿La universidad? No, lo emite la SUNEDU. Entonces, como es un documento que tiene carácter público, me sirve para poder identificarme. El policía no puede rechazar esos tipos de documentos para identificar a la persona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si el ciudadano se demora en poder identificarse? ¿Qué es lo que tiene que hacer el policía, el funcionario, para poder facilitar la identificación? ¿Cuáles son las facilidades que debería otorgar? También este protocolo del que estoy explicando dice que el policía,
a fin de facilitar la identificación, puede hacer uso, por ejemplo, de medios electrónicos. Puede permitirle a la persona intervenida que realice llamadas telefónicas. Hasta, dice, puede conducirlo al lugar donde están sus documentos. ¿Por qué antes de conducirlo a la comisaría no lo conduzco a su casa? Señor policía, mi casa está aquí a una cuadrita. Y como salí cerca, pues no saqué mis documentos, no los tengo a la mano. Hay un operativo policial. Entonces el policía puede decirle, vamos, le acompaño para que pueda mostrarme su documento y se pueda identificar. ¿Lo puede hacer? Sí, claro, la norma se lo permite. El policía puede entregar, hasta facilitar esas cosas. El policía puede realizar esas actuaciones porque la norma se lo permite. Si bien el Código Procesal Penal no, pero el protocolo del control de identidad sí se lo permite. Otra de las preguntas planteadas, que también se desprende de la norma procesal, es que si el policía puede registrar las pertenencias de la persona. El artículo 205, numeral 3, señala, si existiere fundado motivo que el intervenido está vinculado a la comisión de un hecho delictuoso. Esa es la circunstancia para poder registrar la vestimenta, el equipaje o el vehículo. Pero, ¿qué es fundado motivo? No es cuando se le da la gana, repito, a la policía. Policía, tengo una sospecha de que en tu vehículo tienes droga. Ahora el policía resultó ser vidente, que sospecha que en el vehículo lleva droga, que en el vehículo lleva armas, que en su equipaje está llevando algo. Tiene que tener un fundado motivo para poder registrar esto. Por ejemplo, una fuente de prueba. Si existe una fuente de prueba que me indique que este sujeto puede estar vinculado a la comisión de un hecho punible, se lo explico. Y después de explicárselo, procedo a registrarlo. Dice la norma penal, podrá registrarle sus vestimentas, su equipaje, vehículo. De esta diligencia específica, en el caso resulte positiva, se levantará un acta, indicándose lo encontrado, dando cuenta inmediatamente al Ministerio Público, cuando hay un fundado motivo. Pero si resulta negativo, ¿qué pasa? Pues obviamente el policía tiene que darle permiso para que se retire del lugar donde se está realizando el control de identidad. ¿Qué pasa si resulta positivo y la policía le da cuenta al Ministerio Público respecto a los resultados? Pues lo primero que tiene que hacer el efectivo policial es intervenirle y retenerlo por el momento. Por un plazo, la norma establece que la retención es por un plazo de 4 horas como máximo. En ese plazo, dice la norma, que se van a poder realizar algunas diligencias, como por ejemplo el tomarle las huellas digitales, el constatar si es que tiene requisitorias. Si se trata de un delito grave, el fiscal al estar enterado tiene que solicitarlo al juez de la investigación preparatoria, inclusive una detención preliminar. Porque puede que el sujeto haya sido intervenido por control de identidad y no se encuentre en flagrancia delictiva y no lo puede detener el efectivo policial. Pasan las 4 horas y hacen esas diligencias, toma de huellas digitales, lo buscan, si es que está requisitorado o no, en el cuaderno donde están todos los delincuentes y no se encuentra, no tiene nada. Pero no se encuentra tampoco dentro de los presupuestos de la flagrancia delictiva,
La policía tiene que soltarlo. No puede retenerlo más de 4 horas. También otra de las diligencias que se puede realizar es tomarle fotografías, hacerle mediciones a su cuerpo y en caso de que el Ministerio Público solicite la detención, pues al juez este sujeto podría ser detenido 72 horas hasta 7 días, dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre. ¿Qué sucede ahora cuando el policía hizo todo bien? Quiere prevenir un delito o está investigando un delito, lo hizo correctamente, como lo hemos explicado, y la persona se logró identificar de manera idónea. Para el ejemplo, con el DNI. ¿Qué pasa? ¿Se lo debe llevar el policía a la comisaría más cercana, a la dependencia más cercana? No. Cuando el fin del control de identidad se ha alcanzado, que es la identificación del ciudadano, cuando se ha alcanzado y no hay vínculo de este con nada, el policía tiene que dejarle retirarse. Tiene que permitirle retirarse. ¿Por qué? Porque después de visualizar su DNI, de identificarlo, y le dice, vamos a la comisaría, estaría cometiendo un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque ya cumplió su fin con el DNI. Se ha logrado identificar al sujeto. Entonces, ya no cabría el poder conducirlo a la comisaría, porque a la comisaría se le conduce únicamente cuando no se ha logrado el fin, que es el poder identificarle de manera adecuada. Entonces, muchas gracias, tiene que decir el policía, señor ciudadano, por haber colaborado con la investigación de tal delito, puede retirarse usted. En caso de que no tenga la documentación, y también dependiendo, dice la norma penal, numeral 4, en caso de que no sea posible la exhibición del documento de identidad, según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de la operación policial, porque tiene que haber un operativo policial, se puede o no dirigir al intervenido a la comisaría más cercana. Ojo, siempre con fines de identificación, siempre con esas finalidades, nunca como detenido. ¿De acuerdo? Porque no se trata de una detención, por lo tanto, solamente puede durar 4 horas. Según el Código Procesal Penal, no puede ser ingresado a los calabozos, no puede tener contacto con las personas que sí están detenidas, porque no tiene la condición de detenido. Debe otorgársele su derecho, como dice la norma procesal, a realizar una llamada telefónica. Se van a hacer las demás diligencias, como le he mencionado, tomar fotografías, huellas dactilares, mediciones con o sin su consentimiento. Con su consentimiento, sin la autorización del Ministerio Público. Sin su consentimiento, siempre y cuando el Ministerio Público lo haya autorizado. ¿De acuerdo? Se le puede tomar su talla, se le puede tomar su peso y todas esas diligencias que sirven para la identificación adecuada de una persona. Este sujeto que ha sido intervenido y ahora está en la comisaría, tiene que ser registrado en algún libro, en algún lugar. Debe existir, en otras palabras, algún libro de registro de controles de identidades. Pues sí. Tiene que existir un libro de control de identidad donde se va a establecer la diligencia que se ha realizado, el motivo que llevó a esa diligencia y la duración de la misma. Tiene que estar la fecha inicial y la fecha final. La hora final, perdón. Bien, como les dije,
Existen protocolos, ¿de acuerdo? Protocolos de actuación interinstitucional. Uno de ellos es el protocolo que se desprende del Decreto Supremo 010-2018, JUS, y ese establece, como ven en pantalla, cómo es que se debe realizar el control de identidad. Les he explicado lo que señala la norma procesal, pero así en manera ordenada, el protocolo señala lo siguiente. Paso 1, ¿quién lo va a realizar? El personal policial. Espero que estén logrando visualizarlo en la transmisión. ¿Quién lo va a realizar y en qué lugar? En el lugar de la intervención. Vamos a proceder a darle lectura. Dice, el personal policial sin necesidad de orden fiscal o judicial, ya como lo he explicado, lo dice el Código Procesal Penal, requerirá a cualquier persona su documento nacional de identidad y podrá realizar las verificaciones pertinentes en el lugar donde se encuentre. ¿Cuándo? Las dos circunstancias, cuando resulte necesario para prevenir un delito y cuando resulte útil para poder averiguar un hecho punible. Ojo, ahí dice su documento nacional de identidad. Oye, tú has dicho que puede ser cualquier documento. Sí, vamos a verlo más adelante. Ahora, la persona intervenida, en el paso 2, el requerido deberá exhibir su documento nacional de identidad u otro, dice, documento de identificación idóneo otorgado por funcionario público. En caso de los extranjeros, se deberá exhibir el carnet de extranjería o pasaporte. Como ya lo he dicho, documento idóneo emitido por un funcionario público también puede ser un carnet universitario. Y vas a lograr los mismos fines que te permiten alcanzar si exhibes tu DNI. Exactamente los mismos fines. Paso 3. El personal policial deberá otorgar a él o la requerida en el lugar de la intervención el tiempo necesario o las facilidades para encontrar su documento de identidad y exhibírselo, para lo cual podrá hacer uso de los medios electrónicos. Esas son las facilidades que tiene que darle el policía, llamadas telefónicas y conducirlo al lugar donde estén sus documentos, de ser el caso. No es cosa que yo me invente, lo dice el protocolo. Este es el protocolo. Lo pueden encontrar en LP, Pasión por el Derecho, Protocolo de Actuación Institucional Específico del Control de Identidad. ¿Ven? Ese es el protocolo. Bien, siguiente paso. Paso número 4, para la persona intervenida. El requerido podrá exigirle, como les dije, antes de que el intervenido te lo exija, el efectivo policial mejor tiene que hacerlo para que facilite el trabajo, para que haga de la mejor manera su trabajo. Pero bueno, en caso de que no lo haga, la persona, el ciudadano, podrá exigir al personal policial su identificación, su nombre, sus datos, el cargo que está ocupando y la dependencia policial a la cual está asignado. Comisaría de los Algarrobos, de Piura, de San Martín, de 26 de octubre, no sé, en la comisaría en la que trabaja. Paso 5. Si el requerido acredita su identificación, ahí está, si se lograron los fines de la identificación, si se lograron los fines del control, pues el personal policial le va a devolver su DNI, su documento, lo que haya entregado, y le va a decir, señor, aléjese del lugar. Le permito que usted se vaya, pudiendo cumpliendo así o procediendo conforme a sus reglamentos internos, porque lo dice la norma, lo señala la norma. No es porque el policía de bueno te deja ir, no, no es de bueno, es lo que le exige la norma, no lo puede retener. Si lo retiene, sí, bueno, un abuso de autoridad. Si no lo retiene, no es porque sea bueno, está cumpliendo con su trabajo, que es una diferencia entre ser bueno y cumplir con su trabajo. Para el personal policial, dice, si el requerido no exhibe la documentación
de ninguna manera la exhibe, la presenta, nada, ningún documento, o el documento que ha presentado genera dudas sobre su autenticidad o correspondencia de la identidad, según sea la gravedad del hecho investigado o el ámbito de la operación policial practicada, deberá conducirlo a la dependencia policial más cercana para fines exclusivos de identificación. Si el documento presentado me genera dudas sobre la autenticidad, bueno, he visto otros DNIs que no son así. Este es diferente. O carnets universitarios que no son así. Este es distinto. Le falta algo. Me puedo presumir que este no es auténtico. Por lo tanto, si el policía tiene dudas, porque lo dice el protocolo, dudas de tu documento. No estamos hablando de la sospecha que le genere, porque eso es otra cosa. En esa parte de la sospecha sí tiene que tener una justificación, pero aquí, si tiene una duda del documento, como cuando ves un billete y sabes ver los billetes, si un billete es falso o un billete es verdadero. Entonces, ellos también saben identificar si un documento podría ser un documento adulterado. Entonces, como le ha generado una duda, señor, acompáñeme por favor a la dependencia policial por esta razón. ¿Qué razón? Tu documento me genera esta sospecha, esta duda, y por tal razón vas a tener que acompañarme a la comisaría. En la comisaría, ojo, pero el protocolo dice, dependiendo de la gravedad del hecho investigado o de la operación policial. También si el hecho no es grave, lo que se está investigando, puede que no lo conduzca a la comisaría. Tiene una duda, pero bueno, ya lo identificó y lo deja ir. Dependiendo del operativo policial. Pero si es grave, se lo lleva a la comisaría, lo logra identificar, después de que lo identifica, pues le permite que pueda retirarse. En caso de que el documento haya sido adulterado, ya estaríamos frente a otra situación. En ese caso, dice el protocolo, se levantará un acta de control de identidad policial donde se indicarán las razones que justifican el traslado a la dependencia policial conforme al anexo 1. Ese es el anexo 1. Para mejor visualización, ese es el acta de intervención por control de identidad. Como dice el protocolo, ese es el acta que se tiene que levantar. Cuando hayan razones, vuelvo a repetir, razones que justifiquen su traslado de este ciudadano a la comisaría, la dependencia más cercana. Paso número 7, para el personal policial. Si existe fundado motivo que el requerido puede estar vinculado a la comisión de un hecho delictivo, esté identificado o no, dice, el personal policial podrá registrar sus vestimentas, equipaje, vehículo, para la cual redactará o levantará el acta respectiva, indicando lo encontrado y dando cuenta al fiscal, lo que ya se ha explicado. Si el resultado del registro se advierte que el intervenido se encuentra vinculado a la presunta comisión de un hecho delictivo en flagrancia, se procederá a informarle su situación jurídica de detenido. Primero fue intervenido y como estaba en flagrancia delictiva, pues pasa a ser detenido. Pero si no está en flagrancia, ¿qué? Tienen 4 horas, según lo que dice la norma. En la práctica no se cumple. En la práctica siempre los plazos se rompen, pero depende de la habilidad del abogado también, si es que lo contratan en ese momento en el control de la identidad, para poder ver, velar por los derechos de su patrocinado, pues, y hacer que se cumpla la norma. En caso de que no haya flagrancia, tienen que soltarle. Pero si no hay flagrancia y hay un delito,
está vinculado a un delito, el fiscal tiene que moverse y pedir al juez de la investigación preparatoria una detención preliminar judicial, reuniendo los requisitos exigidos por la norma procesal penal. Si se le pasa el plazo, ya no puede hacerlo. Bien. Si el resultado del registro se advierte que el intervenido se encuentra vinculado a la presunta comisión de un delito en flagrancia, se procederá a informarle en situación jurídica del detenido conforme a los derechos previstos en el artículo 71. El personal policial deberá registrar la diligencia en el libro de registros de control de identidad. Lo que le expliqué hace un momento. Va a precisar los datos del retenido, la duración de la diligencia, el lugar de la intervención, los motivos y los datos detallados. El retenido no podrá ser ingresado, como también lo expliqué y también está en la norma procesal penal, ¿a dónde? A una celda ni a un calabozo. No estará en contacto con otras personas detenidas. El cómputo de las 4 horas de retención deberá realizarse a partir de la intervención realizada en el lugar donde se efectuó. La intervención fue a las 7:50 en el parque. Pero resulta que llegaron a las 8:05 a la comisaría. 15 minutos después. El plazo empieza a correr desde las 7:50, las 4 horas. Desde ese momento. No importa la hora que llegó a la comisaría. El problema del policía es si se demoró o no se demoró. El plazo comienza a correr. Entonces, 4 horas después de las 7:50 y a las 11:50, entonces, ese sujeto, si es que no se le pide una detención al juez, tendría que ser puesto en libertad. El personal policial dentro de la dependencia deberá otorgar al retenido nuevamente las facilidades para acreditar su identidad o comunicarse con su familia o persona que indique sobre su retención. La Policía Nacional, para fines de identificación, podrá tomar los generales de ley, las impresiones dactilares. Con autorización del fiscal podrá tomar fotografías, el peso, las mediciones o medidas semejantes, incluso contra la voluntad del retenido. También ya lo hemos explicado. Primero se le pide la autorización al retenido. Vamos a tomarte tus huellas dactilares. No quiero. Vamos a medirte. No quiero. Vamos a fotografiarte. No quiero. Bueno, no quieres. Señor fiscal, hemos querido realizar estas diligencias, pero el intervenido no quiere. Entonces, necesitamos su autorización, señor fiscal, para poder realizar estas diligencias, puesto que no lo vamos a poder hacer si es que usted no nos lo permite. Bueno, el fiscal va a emitir un pronunciamiento y va a decir, realícense. Si así se oponga la persona que ha sido intervenida, pues se tiene que realizar. No importa, en ese momento se realiza. ¿Por qué? Porque ya el fiscal lo dispuso así. En el caso, dice el paso 13, de que el retenido fuera un extranjero, el personal policial deberá realizar inmediatamente las coordinaciones con las instituciones correspondientes. Le añadió un cuadrito: la Interpol, la División de Extranjería, Seguridad del Estado, los consulados, las embajadas, migraciones, etc. ¿Para qué? Para que se pueda identificar correctamente a la persona que ha sido intervenida, pero que no es peruana, es extranjera. Paso 14. Si en la dependencia policial el retenido fuera identificado antes del vencimiento de las 4 horas, se deberá permitir su retiro. Hay algo que es importante. Para identificar a una persona no necesariamente tienes que agotar las 4 horas. Para identificar debidamente una persona, puedes usar menos tiempo. Y si lo identificaste en 30 minutos, ¿para qué lo vas a tener 4 horas?
Si a los 30 minutos la diligencia alcanzó su finalidad y no se le da la libertad, no se le permite retirarse a la persona que ha sido retenida, ¿qué se podría hacer? Acordémonos que el plazo es hasta 4 horas, pero los fines son la identificación. Ya se hicieron todas las diligencias, no hay más por hacer. Si no hay más por hacer, no tiene ningún sentido que lo tengan retenido. Y si lo quieren tener retenido, podrían concurrir un habeas corpus en contra del policía, el encargado, que a pesar de que ya lo identificó, persiste con mantenerlo dentro de la comisaría. Si en caso transcurren las 4 horas y se agotaren las diligencias sin lograr la identificación del retenido, el personal policial deberá permitir su retiro de la dependencia policial. Lo mismo. Si fracasaron en la identificación de tal persona, ese fracaso no se le puede atribuir al ciudadano, porque no es culpa del ciudadano. No contamos con los medios tecnológicos correspondientes, dice el policía, y que porque tú no cuentas con esos medios, el ciudadano tiene que pagar las consecuencias, ¿no? Suelta. De la misma manera, si se vencen las 4 horas y no lo sueltas, no hayas corpus. Una denuncia, posiblemente. Si el personal policial constata que el retenido registra alguna requisitoria pendiente, lo pondrá a disposición de la Oficina Requisitoria de la Policía Nacional del Perú mediante el documento respectivo sin perjuicio de comunicar tal situación al fiscal. Paso 17. Si el retenido se identifica con documento de identidad falso o adulterado, se adoptará el procedimiento que se utiliza para casos de flagrancia delictiva. Se procederá de igual manera en caso el intervenido usurpando nombre o calidad se identifica con un documento de otra persona. Y dijimos, si hay un documento falso, pues esa intervención se convierte en una detención. Porque ya se le está encontrando un documento falso. No, pero no lo ha fabricado en ese momento, no hay flagrancia. Ya, no hay flagrancia de la fabricación, pero sí del uso. El uso de documento falso también es delito, también es sancionado. Entonces, al portarlo, está incurriendo en una flagrancia delictiva. Finalmente, dice que en todos los casos el personal policial deberá elaborar una constancia de buen trato, donde deberá consignarse también la acreditación del retiro de la dependencia policial donde fue llevado esta persona intervenida. En todos los casos, en todos, sea una detención, sea una retención, en este caso del control de identidad, el policía tiene que darle un buen trato a la persona que ha sido intervenida. ¿Por qué? Porque la persona intervenida o detenida goza de derechos fundamentales. No es una cosa. El hecho de que haya incurrido presuntamente en la comisión de un delito, aun cuando estuviese acreditado, la comisión del delito no es suficiente para poder menoscabar su dignidad de persona. No es suficiente. Él sigue siendo persona y tiene el derecho a seguir siendo tratado como persona. A veces se dice, es injusto, está mal la ley, no debería ser así, pero eso es lo que establece nuestro sistema, nuestro Estado garantista. Y eso es lo que señala la norma procesal penal respecto al control de identidad. Bien, pero el tema de este día no solamente es el control de identidad, sino también la detención policial. Vanessa, levantaste la mano, ¿quieres decir algo? ¿Preguntar Sí, algo? doctor, una
Consulta, buenas noches. En el acta de intervención es necesario que esté el fiscal. Tomamos 10 minutos y volvemos a la ponencia, ¿de acuerdo? Ok. Hacemos un receso. Bien, vamos a continuar. Ya hemos explicado lo que es el control de identidad. El control de identidad hemos dicho que no es una detención. Y como no es una detención, entonces también se ha dicho que la persona que ha sido controlada en su identidad no puede tener la calidad en caso de que sea conducido a la comisaría de detenido, ni contacto con los detenidos, ni metido a un calabozo, nada de eso, ¿verdad? Existe aparentemente un problema, aparentemente porque en realidad no es problema, hay una diferencia entre lo que voy a señalar, entre lo que dice el artículo 2.24f de la Constitución y entre lo que señala el artículo 2.24b de la Constitución. Si nosotros visualizamos en las diapositivas, el 2.24f dice, nadie puede ser detenido, sino por un mandamiento escrito y motivado del juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de la investigación y en todo caso el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia. Y el artículo 2.24b dice, no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus modalidades. Yo pregunto, si el control de identidad no es detención, entonces ¿qué es? Es una forma de retención, ¿verdad? Y no tendría conflicto con el artículo 2.24f, que regula que nadie puede ser detenido sino en flagrancia o por mandato expreso del juez, toda vez que el control de identidad no permite que te detenga. Es simple. Como no hay detención, entonces no hay ningún tipo de choque con este dispositivo entre lo que regula el artículo 205 del Código Procesal Penal y lo que regulan los protocolos de intervención, de actuación interinstitucional, con lo que regula la Constitución. Entonces, más bien se condice con lo que establece el artículo 2.24, que es una restricción de la libertad personal. O sea, no está permitida de ninguna forma, salvo que la ley lo regule. La ley regula que se puede restringir, no privar, la libertad personal. Bien, de allí se refiere vamos a establecer la primera idea. El artículo 224, tal como lo establece, está haciendo referencia a una medida privativa de libertad. La detención es una medida privativa de libertad. Es una medida coercitiva, personal, ¿sí? Que te permite quedar inmovilizado. Si estás en la comisaría, no se te permite ir a ningún otro lugar. Mientras que el artículo 2.24b está referido a una medida restrictiva de la libertad. El artículo 2.24f de la Constitución está referido a, como ya lo he mencionado, a la detención, pero únicamente en flagrancia delictiva
o detención motivada por un juez, por un mandato de un juez, en este caso el juez de la investigación preparatoria. Está claro que el artículo 2.24b no está referido a la detención de una persona, sino a una retención. El primer dispositivo, el 2.24f, está inclinado a obtener la realización de actos urgentes e inaplazables, ¿de acuerdo? Dentro de una investigación. El control de identidad no siempre. Lo que sí está inclinado a hacer el control de identidad es al obtener, bueno, la identificación de la persona para poder prevenir un delito o obtener información dentro de una investigación, mientras que en la detención no. Se le detiene, ¿para qué? Para realizar los actos urgentes e inaplazables. Si es posible, en su momento, poderse solicitar una prisión preventiva. La detención, el dispositivo 2.24f, no te permite, como le dije, no te permite desplazarte de un lugar a otro. Se te prohíbe la salida de la comisaría, mientras que en la retención no se te prohíbe la salida de la comisaría. En la detención se te prohíbe la salida inclusive del calabozo. Porque una vez que hicieron las diligencias, estás detenido, estás en el calabozo. Mientras que en la retención no. Estás retenido, pues después te dejan ir. Inclusive, si es que no tienes el documento de identidad, puede ser trasladado al lugar donde se encuentra el documento de identidad, cosa que no se puede hacer con el detenido. El detenido no puede decir, señor, lléveme a mi casa un ratito. No. Mientras que la persona que ha sido intervenida por control de identidad, sí puede ser conducido a su domicilio para que pueda identificarse. Esas son las diferencias que existen entre estas dos figuras, la figura de detención y la figura de la retención, ambas netamente constitucionales. Hay otra figura también, una forma de retención, que es el arresto ciudadano, pero eso no se va a tocar en este momento. Bien, continuamos. Ya hemos dicho que la detención puede ser, tal y como lo establece el artículo 2.24f de la Constitución Política del Perú, por flagrancia delictiva, ¿verdad? O cuando un juez sea el que le permita a la policía el poder detener a una determinada persona. Los requisitos para saber si estamos o no frente a una flagrancia delictiva están estipulados en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Pero antes de ello, hay que definir qué es la detención. La detención es una medida de coerción, una medida de coerción personal, porque hay medidas de coerción que son coerción material y otras medidas de coerción personal. Se encuentra establecida en la sección 3, en el título 2 del Código Procesal Penal. También en el artículo 2.24f de la Constitución Política del Perú. ¿En qué consiste la detención? En la privación, en el recorte de la libertad personal de la persona, esa libertad ambulatoria, esa libertad de locomoción, esa libertad que te permite trasladarte de un lugar a otro, esa libertad te la recortan, te la privan, te la quitan por un plazo determinado o por otro más amplio en caso de que si es que hay una prisión preventiva. Pero la detención es por un plazo determinado.
Al ciudadano que va a ser detenido, se le obliga a ir a una comisaría y permanecer allí mientras se realicen las diligencias. No es como en el caso de control de identidad. Como les dije, pueden ser conducidos a otro lugar antes que la comisaría para lograr su correcta identificación. En cambio, en la detención no. No se puede hacer eso. La detención busca asegurar a quién, a la persona que ha sido encontrada en flagrancia. ¿Y qué es la flagrancia delictiva? Si nosotros nos vamos a la Real Academia Española, que siempre es bueno buscar las definiciones de lo que establece la Real Academia Española, vamos a poder encontrar que el término flagrante significa que se está ejecutando actualmente, de tal evidencia que no necesita pruebas. Si nos vamos a la raíz del término flagrar, el término flagrar significa lo que está ardiendo, lo que se está quemando, lo que se está consumando. Eso significa el término flagrar. Entonces, fue usado este término de lo que se está ocasionando, lo que se está cometiendo, para poder determinar unas situaciones, para poder definir unas situaciones donde el sujeto era encontrado en el momento en que estaba cometiendo el delito. Se decía, con las manos en la masa. Entonces, la flagrancia propiamente dicha es aquella donde el sujeto es encontrado cometiendo el delito de manera actual y de manera inmediata. El policía u otro testigo sorprenden al sujeto activo en el mismo lugar de la ejecución delictiva. El código dice, el agente es descubierto en la realización del hecho punible. Es descubierto in situ. Y en ese momento en que es descubierto, es detenido. Esa es la flagrancia propiamente dicha, es decir, la flagrancia en término estricto. Ejemplo, un ladrón es encontrado por un policía forcejeando por la cartera con su víctima. ¿Qué indica eso? Que se encuentra en una situación de flagrancia. ¿De qué? Del delito de robo. No puede ser hurto. ¿Por qué? Porque el hurto amerita la inconcurrencia de dos elementos: la violencia y la amenaza. Si hay violencia y hay amenaza, no puede ser hurto. Entonces, como aquí hay un forcejeo por la cartera de la víctima, hay una violencia contra la persona con la finalidad de poder bloquear y vencer la resistencia de la víctima. ¿Para qué? Para tomar el bien y pasarlo de la esfera, ¿de acuerdo? De la esfera de la víctima a la esfera de la persona que está realizando el robo, en este caso. Y después para poder actuar como propietario sobre el bien que ha sido robado. Entonces, en esa circunstancia en que el policía detecta al sujeto forcejeando con la cartera, este sujeto ha sido encontrado en flagrancia delictiva, propiamente dicha. Pero, ¿qué pasó? Debido a las modificaciones, con el paso del tiempo se fueron introduciendo otros tipos de flagrancia. La justificación es porque no siempre se encontraba el sujeto en el lugar de los hechos, cometiendo el delito.
había momentos en que se le encontraba en instantes posteriores a haberlo cometido, pero estaba huyendo. Entonces, tuvo que agregarse la cuasiflarancia. ¿Y qué es la cuasiflarancia? La cuasiflarancia, según el numeral 2 del artículo 259 del Código Procesal Penal, es cuando el sujeto ya cometió el delito, pero inmediatamente después de que cometió el delito, es sorprendido. Y después de que es sorprendido, es detenido. Dice, el agente acaba de cometer el delito o cometer el hecho punible y es descubierto. En este caso, el sujeto ya se apropió, ya sustrajo de la esfera de dominio de la víctima la cartera, lo pasó a su esfera de dominio y una vez que ya lo tiene, empieza a huir. Y la víctima grita. Y el policía ve a un sujeto alejándose de una persona que está gritando y ese sujeto que está alejándose lleva en sus manos una cartera y la señora que está gritando o la persona que está gritando dice, auxilio, auxilio, me roban. ¿Qué debe presumir el policía? ¿Que están jugando? No. Debe presumir que el sujeto le ha robado. ¿Verdad? Entonces, allí en ese momento en que está inmediatamente después de haber cometido el delito, está huyendo, se configura la cuasiflarancia. El agente es descubierto después de haber cometido el delito. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el agente no es descubierto ni inmediatamente después ni cometiendo el delito? Antes no había flagrancia delictiva. Ahora sí. El Congreso, si mal no recuerdo, le dio poder al Ejecutivo para que pueda legislar sobre seguridad. Y el Ejecutivo introduce dos figuras adicionales a la flagrancia delictiva estricta y a la cuasiflarancia. Esas dos se encuentran dentro de la figura de flagrancia presunta. Pero pasó un problema. El defensor del pueblo decía que era inconstitucional esta introducción de la figura de la flagrancia delictiva y por lo tanto debería ser extirpada. Inició una acción de inconstitucionalidad y el legislador de oficio modifica de nuevo el artículo 259 y lo saca. Esas dos figuras de la flagrancia. Solamente queda la flagrancia estricta y la cuasiflagrancia. Y como lo sacó, lo extirpó el legislador, cuando el Tribunal Constitucional iba a resolver, dijo, ya no hay problema, sustracción de la materia. Ya no existe el problema por el cual se motivó este proceso constitucional. Y no se pronunció por sustracción de la materia. Pasó el tiempo y el legislador nuevamente introdujo esta figura de flagrancia presunta. En la flagrancia presunta, el sujeto no se encuentra ni cometiendo el delito ni huyendo después de haber cometido el delito. Pero es encontrado e identificado por la víctima u otro tercero o porque es descubierto con algún rastro que lo vincula con el delito. Entonces, se llama flagrancia presunta porque allí el policía tiene que presumir que ese sujeto sí estuvo involucrado en el delito que fue cometido dentro de las 24 horas. Si se pasó a 25, lamentablemente no puede haber flagrancia. Tiene que estar dentro de las 24 horas. Y entonces, allí vamos a encontrar dentro de la flagrancia presunta, la flagrancia por identificación inmediata y la flagrancia diferida. ¿Qué es la flagrancia por identificación inmediata? Lo dice el numeral 3 del artículo 259. El agente
ha huido, se escapó de la escena, ya no está. Y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible. Ha sido identificado, dice. ¿De acuerdo? No ha sido descubierto. El numeral 2 dice, y el numeral 1 dice, ha sido descubierto cometiendo el delito. Una cosa es que haya sido descubierto cometiendo el acto criminal y otra cosa es que haya sido identificado en el acto criminal. Son dos cosas distintas. Entonces dice, y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible. ¿Por quién? Por el agraviado, por un tercero que haya presenciado el hecho. Puede estar dentro de ese tercero, bueno, obviamente los testigos o un policía también, que lo identificó, pero se le escapó. O ha sido identificado por un medio audiovisual, dice. Por un medio audiovisual, cuya tecnología permitió que su rostro haya sido identificado. Claramente se ve su rostro. Y como se sabe que es él, y están dentro del plazo de las 24 horas, es encontrado, pues se le detiene. ¿Por qué? Porque lo identifica. Tú estuviste cometiendo el delito hace 12 horas, independientemente de que declare o no. Hay testigos, está el agraviado y hay una cámara de seguridad que le captó cometiendo el ilícito. Flagrancia presunta por identificación de quién, de alguna otra persona, identificación inmediata. Ojo, la persona que le haya identificado en caso de que no haya una cámara de seguridad tuvo que haber dado con anterioridad las características del sujeto. ¿Por qué? Si no, ¿cómo saben a quién van a buscar? Por control de identidad se encontró a un sujeto que tenía las mismas características que la víctima refirió que tenía, o el testigo. Era alto, era moreno, calvo, cejas pobladas, nariz respingada, labios gruesos, orejas pequeñas, pómulos resaltantes, ojos grandes, de color marrón. Bueno, lo mayor posible que se puede identificar. ¿Por qué? Porque la identificación, dice la norma, es la que tiene que ser inmediata. No va a decir, estuvo con polo blanco y pantalón jean. Y en ese momento intervienen por control de identidad a 3 personas que tienen polo blanco y pantalón jean. Y la señora ni se recuerda de la cara del sujeto. Allí no puede haber flagrancia delictiva por identificación inmediata, porque no hubo ninguna identificación inmediata, simplemente. Entonces, esta es una de las figuras que fue introducida en el Código Procesal Penal en el año 2009. Y la segunda figura es la flagrancia presunta diferida. Aquí, en este tipo de flagrancia, el sujeto no ha sido identificado facialmente por nadie, ni por testigo, ni por la víctima, ni por un medio audiovisual. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí la persona, el supuesto agente, el presunto agente, ha sido encontrado con un rastro que lo vincula a la comisión del hecho delictivo. Dice el numeral 4 del artículo 259. El agente que es encontrado dentro de las 24 horas, obviamente, ambas figuras es dentro de las 24 horas, nunca más. Después de la perpetración del delito, con efectos, dice, con efectos precedentes de aquel, es decir, con efectos precedentes del delito, con instrumentos que hubieran sido utilizados para cometer el delito o con señales en sí mismo.
o en su vestido. Por ejemplo, a un ciudadano se le arrebata su teléfono celular y el sujeto que le arrebató el celular, porque el ciudadano estaba hablando en una plaza, se lo arrebata, desaparece. Se arma un operativo, controles de identidad. La víctima no logró identificar al sujeto, pero da las características del bien que le ha sido sustraído. Bueno, y obviamente vio la ropa de la persona, no lo reconoció facialmente, y se le encuentra a un determinado ciudadano con esas características en su ropa. ¿Por qué? Porque aquí dice con señales en su vestimenta. Zapatillas, Adidas. Bueno, le vio las zapatillas porque estaba mirando al suelo por el nerviosismo, pantalón jean. Había muchos con pantalón jean, pero son zapatillas, Adidas, pocos. Y se le hace un control de identidad. En el momento en que se le hace el control de identidad, resulta que el sujeto se pone nervioso. No estoy diciendo que el nerviosismo sea un indicativo para sospechar de alguien, porque hay personas que son inocentes y se ponen nerviosas hasta para dar una ponencia. Eso no significa de que hayan cometido un ilícito penal. Y justamente el celular de la víctima suena. Y la víctima está con el policía. Y le encuentran a ese sujeto el efecto del delito. Le encontraron las señales, la ropa, pantalón jean y zapatillas Adidas, y le encuentran el efecto. Ese bien sustraído se lo encuentra. La pregunta es, ¿qué haces tú con el bien de una persona? El mismo que ha sido reportado como robado. Bueno, ya, darás las explicaciones que quieras. Pero vas a ir detenido por flagrancia presunta en la modalidad de diferir. Si fue con un arma y le encuentran el cuchillo, le encuentran alguna mancha de sangre, como lo dije en el principio, en el primer ejemplo, también una flagrancia presunta en la modalidad de diferir. Bien, eso es lo que establece el artículo 259 respecto a la detención policial, siempre y cuando medie la flagrancia delictiva. La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han señalado que la flagrancia tiene que tener elementos. ¿Qué elementos tiene que tener la flagrancia delictiva? El primer elemento, hace un momento también le hice mención, es el elemento personal. El sujeto tuvo que haber estado en el lugar de los hechos. Su presencia tuvo que haber estado allí. El sujeto tiene que haber una inmediatez personal. Tuvo que haber una inmediatez temporal. El sujeto en ese lapso de tiempo en que se cometió el delito, tuvo que haber estado desarrollándolo él. Él tuvo que haber estado allí presencialmente y en ese plazo. No importa, porque pudo estar allí personalmente en ese lugar, pero no en el momento en que se ejecutó el delito. Por eso la inmediatez temporal. El Tribunal Constitucional a estos requisitos otorgados por la Corte Suprema le añade otros dos. Exista una percepción directa, dice el Tribunal Constitucional. Es decir, que el hecho sea susceptible de ser visto. Porque si el hecho no es susceptible de ser visto, no hay flagrancia. Flagrancia, he dicho, que es lo que arde, lo que está quemando. ¿De acuerdo? Si el hecho fue susceptible de no haber sido visto,
No hay flagrancia delictiva. Un robo en la calle, ¿es susceptible de haber sido visto? Efectivamente. Pero actos contra el pudor son susceptibles de haber sido vistos, porque recordemos que es un delito que se comete a ocultas. Nadie se pone a cometer actos contra el pudor en la plaza de armas. Lo hace dentro de un lugar encerrado, sin que nadie lo vea. Se cumpliría este elemento para la flagrancia delictiva, que pueda ser percibido directa y efectivamente por una persona o por un medio audiovisual. Otro de los elementos que dice el Tribunal Constitucional es que exista una necesidad urgente de la intervención policial. Si no hay necesidad urgente, si no hay proporcionalidad en la aplicación de dicha medida, entonces esa detención carecería de esos elementos doctrinales, jurisprudenciales, efectivamente. Pero eso es lo que ha establecido la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay flagrancia delictiva? El artículo 261 del Código Procesal Penal establece la otra figura que también recoge la Constitución Política del Perú, que es la detención preliminar judicial. El numeral 1 dice: el juez de la investigación preparatoria, a requerimiento del fiscal. ¿Qué es un requerimiento? ¿Qué es requerir? ¿Qué es eso? Es pedir. Si nosotros nos vamos al artículo 122 del Código Procesal Penal, vamos a encontrar algo muy interesante. Algo que muchos dejan de lado. El artículo 122 del Código Procesal Penal, en el numeral 4, dice: los requerimientos se formulan para dirigirse a la autoridad judicial solicitando la realización de un acto procesal. Cuando yo le voy a pedir algo al juez, tengo que hacerlo a través de un requerimiento. Eso nunca hay que olvidarlo. Yo no le puedo pedir algo al juez a través de una disposición. Las disposiciones sirven para abrir, para cerrar, para poner en conocimiento al juez de algo. O para abrir la investigación preliminar. No, el juez no tiene por qué enterarse de eso. Es la potestad del fiscal. Pero si yo le quiero no poner en conocimiento, sino pedir algo al juez para que el juez emita una resolución señalando si me lo otorga o no, tengo que hacerlo a través de un requerimiento. Por eso está el requerimiento de acusación. Se le dice al juez: señor juez, de la investigación preparatoria, yo creo que esta persona va a ser enjuiciada, yo creo que va a ser condenada. Por eso te pido que apertures juicio. Requerimiento de prisión preventiva. Yo creo que este sujeto se va a sustraer de la justicia. Hay un peligro procesal, un peligro de fuga, un peligro de obstrucción procesal. La pena es superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al sujeto con el hecho delictivo. Entonces, te pido que lo metas a la prisión mientras investigo o hasta que llegue el juicio. Proceso inmediato.
El hecho está acreditado, señor juez. O bueno, si es conducción. Como es conducción, no necesito nada más y me voy por proceso inmediato. Acusación directa, requerimiento. Te pido, señor juez, que me permita saltarme la etapa de la investigación preparatoria, o sea, la formalización, para acusar directamente. Lo que obtuve en diligencias preliminares me basta. Te lo pido. Todos estos requerimientos sirven ¿para qué? Para pedir algo. Por eso dice el artículo 261. El juez de la investigación preparatoria, a requerimiento del fiscal, es decir, a solicitud del fiscal, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dicta mandato de detención preliminar. O sea, dicta una orden para que un determinado sujeto se le detenga. ¿Cuándo? Cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva. No hay flagrancia delictiva. Pero dice, existen razones plausibles para considerar que una persona se ha cometido el delito, un delito que es sancionado con una pena privativa de libertad superior a los 4 años. Y por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Hay que tener en cuenta que la detención preliminar es una medida de coerción personal también. Es una medida cautelar. Si es una medida cautelar, tenemos que irnos a la teoría de la medida cautelar. La teoría de la medida cautelar nace en el derecho procesal civil con el humo del buen derecho, los elementos de la medida cautelar es el famoso humo del buen derecho, el bonis juris. Después, el periculum in mora, un peligro en la demora. Y después, la proporcionalidad de la medida. Esto traído al derecho procesal penal se convierte ya no fumus bonis juris, sino es el humo del buen derecho, sino que es el fumus commissii delicti. La apariencia de que el sujeto ha cometido el delito. Para la prisión preventiva, ¿qué te exigen? Graves y fundados elementos de convicción. Para la detención preliminar judicial, no te piden graves y fundados elementos de convicción, te piden razones plausibles de que el sujeto ha cometido el delito, que está vinculado al delito. Es un estándar menor. Y como está en la etapa de investigación preparatoria, pues podría ser una sospecha reveladora, mientras que en la etapa, mientras que en la prisión preventiva, la misma Corte Suprema ha fijado, acuerdo plenario 1/2017 y 1/2009, que el estándar tiene que ser, el estándar que se desprende del elemento de convicción, tiene que ser grave. Pero en el caso de la detención preliminar judicial, no. Cierta posibilidad de que el sujeto vaya a fugarse, a obstaculizar la investigación, el periculum in mora. ¿Qué es el periculum in mora? El peligro en la demora. Si te demoras en detenerlo, después ya no lo vas a detener más, porque se va a sustraer de la justicia, o va a estar más, va a huir, deténlo ahora. Te lo explicas al juez, se lo solicitas al juez. Existe una gravedad, dice el inciso A, superior, bueno, la gravedad de la pena es superior a una de 4 años de pena privativa de libertad, similar a la de la prisión preventiva. Entonces, cuando no hay flagrancia y se cumplen estos requisitos, procede una detención judicial, un mandato de detención por parte del juez. También procede, dice la norma procesal, cuando el sujeto ha sido sorprendido en flagrancia
pero evitó su detención. Lo vieron cometiendo el delito y se fugó. Y pasaron más de 24 horas, más de 48 horas, pero en este caso más de 24 horas, para que aplique la flagrancia presunta. Porque el plazo máximo es de 24 horas, como lo hemos dicho, 259 del Código Procesal. Entonces, después de haber sido identificado y ya pasaron 24 horas, ya no hay flagrancia, se rompió la flagrancia. Y como no hay flagrancia, a la hora 25 no lo puedes detener. No puedes decir, señor, usted fue visto, yo lo vi, dice el policía, cometiendo este delito. No. No cabe allí ya. ¿Qué tiene que hacer el fiscal? Solicitar una detención preventiva. El detenido se fugó del centro de detención. Lo cogieron cometiendo el delito, lo llevaron a la comisaría, pero se fue. Se fue y pasaron las 24 horas. Lo mismo. Tiene que el fiscal solicitar, cosa, la detención preliminar al juez. También establece en la norma procesal penal cuáles son los requisitos que debe tener el requerimiento, los nombres, los apellidos, la edad, el sexo, el lugar, la fecha de nacimiento. Una formalidad. La orden de detención, una vez que es emitida, tiene que ser puesta en conocimiento de la policía, de manera expresa, a la brevedad posible. Por algunas circunstancias pueden ser a través de los usos de los medios de tecnología. Y es así como es que la detención de una persona puede ser por flagrancia delictiva o puede ser por una orden del propio juez de investigación preparatoria. Una persona me hizo una pregunta si en el acta tiene que ir la firma del fiscal. Le dije que no. Mira, aquí está el acta. Identificación del personal policial que interviene. No es necesaria la firma del fiscal en este caso. ¿De acuerdo? Vamos a las diapositivas. Artículo 161. Bueno, eso fue todo por el momento. Espero que hayan entendido la figura del control de identidad y la figura de la detención. Una vez más, le doy gracias a César por la invitación a ICAP. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenas tardes, doctor. Hola, Cristian. Doctor, buenas tardes. Felicitarle por la ponencia. Ha estado muy dinámico. Más que nada el tema de flagrancia. Es algo que se ve mucho acá en la Selva Central. Yo soy de Pichanaque. Doctor, una pregunta. En cuanto a la cuasiflagrancia, ¿cuál es el tiempo exacto? La cuasiflagrancia, lo dice la norma, artículo 259, es inmediatamente después. ¿Entiendes? Si es que no lo coges inmediatamente después, ya no es cuasiflagrancia. Va a ser flagrancia por identificación inmediata. ¿Por qué? Porque el policía lo identificó. En la identificación inmediata dice que puede ser cualquier persona. Supongamos que es un policía, no sé si tú eres policía. Supongamos que tú eres policía, lo ves huyendo, lo vas a coger, pero no puedes, se te escapó. Pero tienes un plazo de 24 horas. Y ya cuando lo detienes dentro de las 24 horas, ya no lo detienes por cuasiflagrancia, sino por flagrancia, por identificación inmediata. Porque en el momento que iba huyendo, lo identificaste, ¿verdad? Y como lo identificaste, después lo encontraste con los rastros, señales, con los instrumentos que pudieron haber sido utilizados en el delito. Para todo, siempre el máximo plazo es de 24 horas. Pero ya no va a ser allí una cuasiflagrancia, como te digo. Sí, o sea, va a ser de manera genérica detenido en flagrancia delictiva, porque la flagrancia delictiva, como dice el 259, existe flagrancia ¿cuándo? Claro que flagrancia, pero en la modalidad de tal. Flagrancia en la modalidad de flagrancia presunta por identificación inmediata. No Doctor, sé si...
Sí, sí, doctor, justamente ahí quiero a ver si me ayuda a precisar. A ver, le digo un casito, a ver, ya, el sujeto se escapa, entonces yo le identifico al sujeto, ya, le hago un seguimiento de 3 horas, suponiendo un seguimiento de 3 horas, complicado así el seguimiento, pero logro capturar dentro de 3 horas. ¿En ahí sería la cuasi flagrancia o la presunción Depende, de... mira. Si tú lo estás siguiendo por 3 horas, una persecución policial, no lo has perdido de vista. No se ha roto la cuasiflarancia. El problema viene cuando se rompe la cuasiflarancia y huye. ¿Entiendes? Cuando se Claro. rompe la visualización que tienes con el sujeto, entonces allí ya dejó de haber cuasiflarancia. Pero si tú estás en persecución 3 horas, 2 horas, 1 hora, la policía está detrás de él está huyendo todavía. ¿Entiendes? Y mientras esté en esa huida, se sigue manteniendo la cuasiflarancia delictiva. Muchas gracias, doctor. A ti, Cristian, por preguntar, a ti. Muchas gracias. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, David. Cuéntame. Doctor, mire, mayormente en el control de identidad me ha pasado a mí, me interviene un patrullero de carreteras. Y el patrullero de carreteras son prevención del delito. Y mire, yo estaba en mi auto y, y me dice que ellos tienen la obligación de que yo rebuscar en mi carro, levantar la maletera, ver la guantera. Y yo le digo, disculpe, pero, o sea, usted tiene, para que usted revise mi vehículo, tiene que tener una orden judicial. Entonces, ellos dicen que yo estoy haciendo obstrucción a la autoridad y ellos pueden proceder. Eh, Esa parte, doctor, o sea, no sé, disculpe la pregunta, ¿no? Porque no hemos hablado de esto, ¿no? Porque se supone que si estás en un auto es tu propiedad. Y el artículo 70 de la Constitución dice, pues nadie puede entrar a tu propiedad, ¿no? Sin antes tener una orden judicial. Entonces, porque es inviolable, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos emplean esa parte de decir que nosotros nos estamos construyendo la labor policial? Bueno, yo si estuviera en tu caso, le diría, procede como quieras, que yo te voy a denunciar. Una, porque no, tú me dices, es tu obligación hacer control de identidad. Yo no te lo contradigo, pero dime por qué. Justifícame por qué. ¿Por qué quieres identificarme? ¿Hay algún operativo? Sí, hay un operativo. Muéstrame la orden del operativo. La persona que se encuentra a cargo del operativo. ¿El fiscal tiene conocimiento del operativo? ¿El operativo para qué es? Para prevenir delitos, para investigar un delito. Entonces, si no hay eso, entonces tendría que justificarte que quiere prevenir un delito porque hay una justificación de hecho, ¿no? Porque tú estás incurriendo en una circunstancia que podría convertirse en la comisión de un elemento del delito, de cualquier delito. Pero si no hay eso, si no te justifica, tú no estás ni tan siquiera obligado a identificarte. Supongamos que quieres facilitarle la labor a ellos y dices, ya bueno, no hay razón, pero te voy a dar mi DNI. No deberías, pero le das el DNI. Ellos te dicen, queremos revisar tu vehículo. Señor policía, ¿y cuál es la razón, el artículo 205.3, el fundado motivo para que usted me revise la guantera del vehículo? ¿Existe alguna una razón fundada? No, que vayas a llevar droga. Es lo que tú crees. Vaya a llevar droga. También puedo llevar armas. También puedo llevar una mujer secuestrada ahí. Pero no significa que porque tú creas que puedo llevar algo, va a suceder así. Y no puedes tú meterte a esto que configura mi propiedad y romperla sin mi consentimiento. En todo caso, si quieres hacerlo, hazlo. Pero tú inmediatamente puedes sacar tu celular y empezar a grabarlo.
y dejar constancia que es sin tu consentimiento y que no te ha dado una fundada razón para que lo haga. Pero aún así, él está abusando de sus funciones, del poder que le ha otorgado el Estado. Y en abuso de esa autoridad, pues está realizando tal acto. Y posteriormente lo denuncias con un medio de prueba. ¿Entiendes? Siempre Doctor, tienes que... entonces, doctor, disculpe. Entonces, en sí, el policía, pues, al someterse, querer a la fuerza, abre las puertas, revisa, está cometiendo un abuso de autoridad, ¿verdad? Un abuso de autoridad. Por ejemplo, un motivo fundado. Dice motivo fundado. Supongamos que están haciendo un operativo antidrogas y ellos tienen un perro que olfatea la droga. Y el perro pues se aloca cuando está tu carro allí. ¿Tú crees que habría un motivo fundado para abrirte la guantera del carro? Claro, porque ya el Claro, perro se... porque el perro está adiestrado para detectar la droga. Allí no necesitan ninguna orden judicial. ¿Por qué? Porque dice el numeral 3, si existiere fundado motivo de que el intervenido puede estar vinculado en la comisión de un hecho delictuoso, pues le van a revisar la vestimenta, el equipaje y el vehículo. ¿Entiendes? Pero si no hay un fundado motivo, no lo puede hacer. Y si lo hacen, están rompiendo con el límite de sus funciones. Y al romper con el límite de sus funciones, están incurriendo en un delito, abuso de autoridad. Muchas gracias, doctor. A ti, David. Paulo. Sí, doctor, muchas gracias y estuve atento a toda la exposición que tuvo, ¿no? Referente al tema, al último tema que mencionó, ¿no? En este caso, en el caso de que, por ejemplo, haya una orden fiscal, ¿las actuaciones del fiscal requieren confirmación judicial? Esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. No te logro entender tu pregunta. O sea, ¿hay una orden fiscal para qué? Sobre el registro vehicular. En el caso de que, por ejemplo, el operativo o el policía requiera la orden fiscal. El fiscal requiere la confirmación de un juez para que realice este tipo de diligencias de investigaciones No, es que, preliminares. a ver, el que hace el control de identidad es el policía, ¿ya? Policía, si él quiere, perdón, si él observa un motivo fundado, no necesita la orden del fiscal. Él tiene que ponerla en conocimiento del fiscal, sí. Como te dije, tú vas en tu carro, como le dije al anterior compañero, vas en el carro y hay un perro que detecta droga y el perro indica que en tu vehículo hay droga, el policía no necesita pedirle permiso al fiscal, porque él tiene la atribución. 205 numeral 3. No sé si tienes el código a mano. Si existiera fundado motivo que el intervenido puede estar vinculado a la comisión de un hecho delictuoso, la policía podrá registrarle sus vestimentas, equipaje y vehículo. De esta diligencia específica, si resulta positiva, se levantará un acta indicándose al encontrado, dando cuenta inmediata al fiscal. Yo le comento al fiscal, yo soy el policía, yo le comento lo que encontré, pero no le pido permiso. ¿Por qué? Porque hay un fundado motivo. No necesito el permiso del fiscal.